Hola, bienvenidos a Observatorio de Negocios. Este es un programa de la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad. Con ustedes, Roberto Hunter. Bienvenidos. Don Víctor Jiménez. Hola, Roberto, Alexis Torrealba. Hunter Torrealba, ya está, me equivoqué en el apellido, Roberto. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo esta nueva semana. Bien, bien. Y hoy vamos a aprender los dos y vamos a aprender toda nuestra audiencia sobre un tema que es muy importante. Por eso el invitado de hoy, que es un invitado tico pero internacional al mismo tiempo, don Víctor. Qué calidad, ¿eh? Sí. Observatorio de Negocios sigue siendo de este corte, ¿ah? Exactamente. De este nivel. Puntero, totalmente. Bueno, hoy tenemos de invitado a don Luis Brenes, profesor de posgrado en Barcelona, España, sobre experiencia de usuario. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pero que me enfoquen a Luis Brenes, porque cuando decís al profesor, al catedrático casi, ajá, Luis Brenes, uno dice, debe ser así barbudo, viejo, gordo, y es un chiquillo. Un chiquillo, sí. A mí me gusta más que me describan como el diseñador Luis Brenes y después el profesor, pero okay, acepto el del profesor Luis Brenes. Sí, bienvenido. Sí. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, sí. Estimado diseñador, entonces. Sí. Okay. Bueno, vamos a comenzar preguntándote cómo te describís vos en esa separación que nos hiciste ahora. Luis Brenes diseñador, Luis Brenes profesor. Contanos. A ver, realmente mi background, por decirlo así, siempre ha sido de diseñador. O sea, yo estudié en la universidad diseño publicitario. O sea, yo tenía muy claro que lo que quería era dedicarme al ámbito del diseño. Y eso es básicamente lo que he hecho durante los últimos 10 años. Entonces, el tema de lo que es dar clases y demás, a mí siempre me ha apasionado. Originalmente, bueno, al principio, cuando yo tenía más o menos unos 18 años, hacía artes marciales. Bueno, aún sigo haciéndolo, pero hacía de manera más constante, ¿no? Entonces... Perdón, Luis, es que, perdón. Ve lo que venimos charlando. Siempre como que se mantiene esa línea. El otro gerente de ventas que toca guitarra y que está en un coro. Por allá recordamos, si quisiéramos devolvernos en el tiempo, también otro que tiene ese tipo de actividad complementaria. Artes marciales. Sí. Ahorita nos devolvemos ahí, pero sigamos, Luis. Entonces, nada, básicamente, pues, llegó un punto que después de ciertos años de entrenar, después de cierto cinturón, ¿no? Pues ya me tocaba dar clases de artes marciales, ¿no? De kickboxing o de karate o lo que sea. Entonces, toda la parte de didáctica siempre me ha gustado montones. Siempre me ha gustado ver cómo la gente, pues, pasa de cero a tanto. O sea, cómo van aprendiendo, cómo van, ¿no? Cómo evoluciona. Exacto. Entonces, pues ya después, pues con los años y adquiriendo conocimiento a nivel de diseño, me interesaba un poco también eso, ¿no? Porque siendo tal vez un diseñador con más experiencia dentro de una empresa, pues llegabas a trabajar con diseñadores juniors. Claro. Y seguías siempre como teniendo ese interés en explicar, ¿no? Como de hacer ese mentorship a esas personas. Entonces, cuando yo terminé, bueno, pues hice una maestría en Barcelona, pues tuve la oportunidad de dar un curso, un posgrado en Barcelona, y dije, wow, esta es una de las mejores universidades que hay aquí a nivel de diseño, que es el ISABA. Ajá. Y no lo desaproveché, entonces nada, tengo... Fue el impulso para ir, exacto. Llegar entonces a la docencia de una forma más clara. Sí. Pero devolvámonos un toque, Roberto. Dale. ¿Cómo terminó aterrizando en Barcelona? Pues a ver, como te contaba fuera de cámaras, yo estuve mucho tiempo aquí trabajando en agencias digitales, no agencias de publicidad, sino agencias digitales. Siempre dentro del ámbito de diseño web y demás. Pero llegó un punto en que estaba tal vez quemado, llamaría, ¿no? Estaba un poco cansado del ajetreo de ciudad de siempre, ¿no? De ir a la oficina en carro, de
de todo esto, y llegó un punto en que dije, bueno, pues necesito un cambio, o me voy de viaje y me doy un año sabático a algún lado, o mantengo un poco esa relación con el diseño y me voy a hacer un máster, una maestría donde puedo igualmente viajar, ¿no? Algo nuevo, puedo moverme un poco y podría pues seguir viajando y conociendo sin dejar el diseño de lado, ¿okay? Porque siendo realistas, en el ámbito de diseño, lo que es productos digitales, la tendencia cambia todos los días. Todos los días. Claro. Hay programas nuevos todos los días, hay tendencias nuevas, hay metodologías nuevas. Y no solo eso, sino también los gustos, las preferencias, los hábitos de los usuarios del mercado cambia muchísimo. Entonces, mi decisión fue más hacer la maestría y no dejar de lado pues todo lo que era el diseño. O sea, porque no, al final un año está muy bien, pero para el punto donde yo estaba, que todavía creo yo que me hacía falta experiencia, creo que no estaba listo todavía para dejar el diseño de lado, y por eso fue que escogí la maestría, ¿no? Entonces, estaba estudiando tiempo completo como estudiante, que realmente fue una maravilla. Cero responsabilidades. Y eso, viajar un poco por Europa, por España, que sinceramente es una maravilla. España es hermoso. Entonces nada, un poco fue así como llegué pues a Barcelona. O sea, yo estuve buscando distintas ciudades. Me llamaba mucho la atención en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Argentina, que había en ese momento había mucha fuerza en el ámbito digital. Pero después, nada, decidí irme un poco más por el lado de Barcelona, era más accesible. Porque bueno, hay un tema ahí con préstamos de CONAPE, que yo pues tuve que solicitar uno, pero a nivel de universidades es más sencillo cuando la universidad ya es conocida. Claro. Entonces todo el trámite y esto más ágil, es mucho más ágil. Entonces nada, Barcelona al final era la mejor opción. A nivel de idioma siempre es mucho más fácil. También. Así que nada, ya tengo 5 años de estar ahí y muchos más. Y esa docencia y esa actividad de profesor, ¿hacia dónde apunta en términos de temática y de qué tipo de cursos exactamente? El tipo de curso que yo doy está muy enfocado a desarrollar aplicaciones digitales, ¿no? A seguir metodologías dentro de lo que son las empresas tecnológicas, startups, que utilizan metodologías, las que son llamadas las metodologías Lean, Agile, ¿no? Que son todas estas metodologías que son cómo se desarrollan servicios digitales, ¿no? PayPal, Airbnb, todo eso, ¿no? Entonces hay ciertas metodologías que para desarrollar productos eficientemente, pues se utilizan en el día a día, ¿no? Productos y servicios. Exacto. Entonces, mi curso, es que estoy empezando un poco en el curso que a mí me dieron, me gustaría decir que ha mejorado, va muy enfocado a esto. Es sumamente práctico y me gusta enseñar una realidad que abarca más de lo que es el diseño como tal. O sea, un poco lo que se vive en la calle. Sí, porque muchas universidades a nivel de diseño te van a enseñar, pues, aunque no es diseño gráfico, pues te enseñarán un poco toda la teoría, ¿no? Cómo se aplica la teoría de color, de tipografías, jerarquías y demás. Exacto. Sí. A nivel digital. ¿Okay? Pero eso es solo una parte. Ya luego está la parte de research, ¿no? de investigación de usuarios, metodologías para entrevistar usuarios, test de usabilidad, que igual sigue siendo una pequeña parte. Claro. Entonces, a mí personalmente me gusta dar un enfoque muy a nivel de negocio, ¿no? De cuál es la visión de la empresa, qué objetivo tiene la empresa mediano, corto, mediano, largo plazo.
y que un diseñador tenga la capacidad de entender eso, ¿no? Yo tengo estos objetivos de negocio, ¿cómo plasmamos esto en una solución, ¿no? A nivel de diseño? ¿Cómo puede ser esto? Y acá iría la pregunta, ¿qué es experiencia de usuario? Claro. Prácticamente, que nos pudieras en palabras explicar qué es ese término y cómo le sirve a emprendedores y empresarios. A ver, la experiencia de usuario es básicamente toda aquella interacción que puede llegar a tener una persona. No me gusta decir usuarios porque realmente son humanos, o sea, son personas las que van a utilizar estos servicios. Toda la interacción que pueden tener con un producto o un servicio, ¿okay? Y aquí deberíamos de ir un poco para atrás y tomar en cuenta productos físicos, o sea, tanto como una silla. ¿Okay? Una silla pues tiene su ergonomía, una silla tiene su material, ¿no? Que es táctil, material, sí. Y todo esto genera una experiencia para los usuarios, ¿no? Si esto fuera una silla para trabajar, pues tendría sus funcionalidades, ¿no? Que sube, que baja, que gira. Y todo esto lo podemos ver en todos los productos que utilizamos en el día a día, desde el teléfono móvil hasta el ascensor para subir un piso y bajar, ¿no? O sea, y todos estos procesos que existen dentro de esa experiencia, ¿no? Es como el micrófono. Recordar que antes el micrófono, ¿no? O sea, tenga cuidado con el micrófono. Claro, y toda esta experiencia pesa mucho, Luis. Claro. No se imagina lo que pesa este micro. Todo eso es experiencia de usuario, ¿no? Si el micrófono es pesado, la experiencia no es confortable. Claro, ¿qué tenemos que hacer para que el micrófono, pues, mejore la experiencia de la persona que lo utiliza, ¿no? Claro. Porque imagínense que si es utilizar el micrófono 1 hora, pues te va a cansar, ¿no? Entonces, por supuesto. A nivel de negocio, si tengo 2 micrófonos que funcionan exactamente igual, pero uno pesa menos, probablemente yo diga, voy a comprar este porque pesa menos. Claro. ¿no? Pero me ofrecen exactamente lo mismo. Entonces, ya la empresa que fabricó este micrófono ya tuvo una pérdida. Por supuesto. ¿no? Entonces, hay que pensar que la experiencia de usuario es todo, no es solamente la pantalla del teléfono ni la pantalla de un website, sino todo lo que existe y envuelve ese producto. En el proceso, incluso desde el momento en que estás diseñando ese pensamiento de compra. Sí, desde cero, o sea, desde la planificación de qué vamos a diseñar, cómo lo vamos a diseñar, qué limitaciones técnicas tenemos para diseñarlo, ¿no? Y cómo empata con esa persona. Exacto, y cómo entendemos a ese usuario, a esa persona, para diseñar acorde a sus necesidades. O sea, entonces, pero perdón, Roberto, es que tengo que diseñar una experiencia a la medida de cada persona. Muy exagerado. Sí, no. A ver. Esto va a depender mucho de los recursos que tenga una empresa. Claro. Y me refiero a que recursos pueden ser los trabajadores, ¿no? Si tengo un equipo de un diseñador, un ingeniero en computación y un project manager o product manager, es probable que mi solución tenga que abarcar al grupo, ¿no? Y yo no pueda hacer una solución tan personalizada, sino que tiene que ser algo más genérico. Esa solución tiene que solucionar, valga redundancias, tiene que resolver un problema. Que resolver los problemas de todos los usuarios que van a utilizar mi plataforma. Claro. Entonces, una empresa más grande con más recursos es capaz de diseñar distintas soluciones según el tipo de usuario. Y ya pues aquí entran todas lo que son las metodologías, ¿no? Cómo vamos a segmentar a esos usuarios, cómo vamos a diseñar para pero que también funcione para cómo después vamos a lanzar estas funcionalidades, ¿no? Para que este usuario con menos experiencia lo entienda, pero este usuario que tiene más experiencia vea los beneficios, ¿no? O sea, entonces tenemos que ir pensando un poco cómo le llegamos a cada quien. Exacto. Aunque al final tengamos un gran grupo y yo tenga un mismo producto para todos. Pero esa parte es súper compleja. Es muy compleja. Y a nivel de recursos, si tu empresa es pequeña, tenés que aprender a sacrificar cosas. ¿Sí? Y aquí hay un término que es que necesitamos iterar. ¿Sí? Necesitamos hacer
lo que llamamos iteraciones cortas, ¿no? Diseñamos una solución pequeña con mínimas funcionalidades y a través de esto vamos iterando, ¿no? Nosotros trabajamos con una metodología Agile, ¿no? Que son cada 2 semanas, 4 semanas, pues vamos a diseñar ciertas cosas. Y vamos diseñando y vamos analizando lo que hemos hecho. Con la intención de mejorar. Exacto. Entonces, analizamos los cambios, revisamos métricas, rediseñamos de nuevo, ¿no? Y vamos un poco pues en ese loop, en ese círculo para mejorar. Perdón, sigo de necio. Allá arriba me deben de estar comiendo y no es el cielo. Pero cuando decís cada 2 semanas, ¿es un término corto, largo, cada 2 semanas? Puede variar. Eso es lo que técnicamente llamamos un sprint. Por lo general, las empresas, las startups o las empresas tecnológicas, no todas pues suelen trabajar en sprints. Y básicamente son estos ciclos de 2 semanas que vamos a utilizar para investigar al usuario, entenderlo, 2 semanas para diseñar una solución, 2 semanas para desarrollar la solución. Esto pues puede ir variando según el tiempo que tengamos para llegar a un objetivo, ¿no? Puede variar un poco, pueden ser sprints de 2, 3 semanas, pero depende un poco también de las reacciones, los resultados, exactamente, el comportamiento. Sí, pueden variar mil cosas. Y lo más importante aquí es que las empresas deberían ser flexibles, ¿no? Si los primeros 2, 3 meses vemos que sprints de 2 semanas no funcionan, no nos da tiempo, pues iteremos no solo en el producto, sino en cómo trabajamos nosotros como empresa. Hagamos sprints de 3 semanas. ¿Por qué? Claro. Tenemos un diseñador y el diseñador pues no da abasto y necesita 3 semanas para tener una solución, para entender al usuario, para entender ¿no? cómo se va a comunicar después esto. Roberto, sí. Yo no sé vos, pero esto es fascinante. Es mejor que leer los últimos libros de diseño de experiencia. Oiga, Luis, una pregunta antes de lo que sigue aquí. ¿Cuántas etapas tiene esa experiencia de usuario? ¿Las podrías enumerar o contarnos algunas? ¿Etapas te referís a cuando se empieza a diseñar algo hasta que... puede variar un poco. Nosotros, o al menos una de las metodologías más comunes que trabajamos allá, se conoce como el double diamond, ¿okay? Un doble diamante, que básicamente es como decir una analogía de cuando, si imaginamos que el rombo, ¿no? este diamante es así, ¿no? Cuando empezamos a investigar, no tenemos nada, tenemos muy poca información y no entendemos qué queremos desarrollar, ¿no? Entonces el rombo va creciendo. Cuanto más información va llegando, el rombo, toda la información va creciendo, ¿no? Llega un punto en que tenemos mucha información. Y hay que procesarla. Y después de esto hay que procesar esa información y debemos hacer lo que llamamos converge, que es básicamente analizar, procesar toda esa información para después llegar al punto pequeño del rombo, exacto, donde decidimos qué vamos a diseñar, ¿no? Sintetizando. Exacto, es sintetizar toda esa información. Entonces, se llama Double Diamond, ¿por qué? ¿Te gustó eso del doble? Sí. Pura etapa de investigación. Sí, exacto. Hasta el máximo nivel de usuario, ¿verdad? Investigación con el usuario. Para llevarlo al máximo esplendor. Y después, bueno, entender qué sirve y qué no sirve para poder decir con qué me quedo. Exactamente. Pero déjame entenderle cómo termina aterrizando la otra parte del diamante. Claro, y el otro diamante es básicamente una parte más práctica, por decirlo así. Es acción. Una vez tenemos todos estos objetivos de empresa que queremos hacer, entendemos la necesidad del usuario, todos sus problemas, la solución, pues hay que desarrollarla, ¿no? Entonces, misma analogía, ¿no? No tenemos solución, empezamos a diseñar distintas soluciones, a iterar, hacer lo que llamamos nosotros wireframes, sketches, ¿no? Solución 1, propuesta 2, propuesta 3, 4, testeamos, ¿no? Tenemos mucha información y después de eso tenemos que ir cerrando ese rombo con una solución final, ¿no? Entonces, básicamente esa es la analogía, ¿no? Muy poca información, mucha información, pocas iteraciones o pocas propuestas hasta llegar a una propuesta final. Entonces es básicamente la analogía del diamante. Y dentro de este diamante podríamos decir
nosotros lo que intentamos es que ese diamante intente cuadrar dentro de lo que llamamos los sprints, ¿no? Claro. Esas 2 semanas o esas 3, 4 semanas, ¿no? Entonces, la primera mitad del diamante es un sprint, podemos investigar, tenemos tanto tiempo para entender los problemas del usuario. Tal vez 1 semana, 2 semanas más para diseñar la solución. Y luego, pues el tiempo que tengamos para desarrollar esa solución, ¿no? Un poco lo que estás hablando, Luis Brenes, son modelos y diseños de puro design thinking. Sí, sí, correcto, sí. Que al final, bueno, la metodología es nosotros nos podemos adaptar a distintas metodologías, pero al final es lo que mejor nos convenga. O sea, metodologías hay miles, y es un poco ir investigando, ir probando. Ir haciendo tu propia teoría. Sí. O sea, ir viendo qué te funciona en este tipo de empresa, qué te funciona en este tipo de empresa o para este tipo de cliente. Porque la realidad es que la gente no es igual. Las empresas no son iguales. Y los usuarios, las personas... Los usuarios no son los mismos. Hablaste un término humanos, ahora usuarios, pero en otros se habla de buyer persona, de mercado meta, de consumidores. ¿Cómo le podríamos llamar a exactamente esas personas que tenemos que investigar, que son esos usuarios o humanos que interactúan? ¿Y cuál es el proceso de investigación que nos da información? ¿Qué es lo básico para ir formando esa primera parte del diamante? Nosotros, yo personalmente prefiero llamarle personas, porque son personas, ¿no? Pero al final, lo que utilizamos para generar un arquetipo, ¿no? Es un user persona. El término user persona es lo que al final vamos a generar para referirnos a un tipo de usuario con ciertas características, con ciertas necesidades y una solución que puede resultar para ese tipo de persona, ¿no? Hablabas de metodología, ¿no? Para investigación y esto. Sí. La verdad es que hay montones, muchísimas, y vuelvo al tema de los recursos. Si sos una empresa con pocos recursos, vas a utilizar lo básico y necesario para obtener la información básica y necesaria. Pueden ser entrevistas de usuarios, podrás hacer 3, 4, 5 entrevistas de usuario, que sería lo ideal. Claro. Y con esto deberías de poder ser capaz de encontrar insights. Exacto, obtener insights, obtener ¿no? esas pequeños tips, esas pequeñas para cosas formar el arquetipo. Para ir formando pues un arquetipo. Pero perdón, Luis, es que veo que te resulta súper fácil poderlo decir. Tantos años de diseño, tantos años de trabajo digital aquí que fuera, 5 años ahora en Barcelona, una maestría, docencia que incluso te está enseñando más. Pero es que de pronto yo me meto en la cabeza y en los zapatos de un startup, de un emprendedor aquí que sea, y entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona que tiene recursos mínimos, que vive de ese negocio, cómo hacemos para que pueda encontrar esas palabras claves en 2, 3 entrevistas? Porque estás hablando de entorno, estás hablando de investigación de mercados, estamos hablando de comportamiento, de conducta, de competencia. Es demasiada información, Luis. Sí. La verdad es que es mucha información la que hay que procesar. Yo personalmente creo que se empieza haciendo las preguntas adecuadas. Ok, excelente. ¿Sí? Hay preguntas que le podemos llamar preguntas superficiales, ¿no? Que le podemos preguntar a una persona que no nos van a dar insights, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, diseñamos una encuesta para entrevistar a un usuario, ¿no? Sobre su problema en el día a día a la hora de utilizar tal producto, deberíamos de diseñar esta encuesta de tal manera que guiemos al usuario y obtengamos respuestas suficientes para obtener insights, ¿no? Porque hay preguntas que simplemente
o nos van a desviar del camino o no nos van a dar realmente información, no aportan nada. Información relevante. Entonces todo empieza por entender, uno, ¿cuál es el objetivo del negocio? ¿Okay? ¿Qué quiere la empresa obtener este Q2, Q3, Q4, este año, ¿no? Y cómo podemos entender a los usuarios, ¿no? A la hora de entrevistarlos para eso, para generar preguntas. Para que realmente el dato que nos den sea información valiosa. Exactamente. Entonces, todo está unido. O sea, todo lo que son los objetivos de la empresa, las preguntas que hacemos, la solución que desarrollamos, todo va unido por ese hilo de ¿no? ¿Qué queremos abarcar corto, mediano, largo plazo como empresa? ¿Cómo queremos crecer? Y todo tiene que ir en torno, pues, a la necesidad de su usuario también. Y volviendo entonces otra vez al arquetipo y al buyer, al user, la clave realmente está ahí, en conocer a ese cliente, a esa persona que quiero que sea mi cliente. Definitivamente está ahí. Sí. Yo te diría que sí. Hay mil otras cosas que podemos hacer, ¿no? A nivel de métricas, por ejemplo. O sea, hay herramientas que nos pueden dar información acerca de cómo se comporta el usuario al navegar una web, al navegar una plataforma y demás. Estos son adicionales, pero al final la información esencial te la va a dar la persona que usa tu producto, claro. ¿Okay? Que usa tu servicio, porque es la persona que tiene una necesidad, ¿no? Yo quiero pagar un recibo, quiero reservar un hotel, ¿no? O al revés, si yo no estoy reservando un hotel, yo estoy gestionando mi hotel, ¿no? Que es el caso de la empresa para la que yo trabajo, ¿no? Claro. Entonces, la solución tiene que abarcar a ambas personas, ¿no? La persona que reserva el hotel como la persona que administra tu hotel. Por supuesto. Y son las personas que están en el día a día lidiando con clientes, lidiando con recibos, con facturas, lidiando con cierto tipo de cosas. Y en el día a día es cuando ellos van a encontrar, pues, lo que le llamamos pain points, ¿no? Estos pequeños... pequeñas manchas o asperezas en su trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos entender que en su contexto, ¿no? en su día a día, cómo podemos entender cómo utilizan el producto, qué necesidad tienen para utilizar esta plataforma? Pero estoy viendo también, Roberto, otra cosa. Dime. Mi cerebro está pero corriendo a 1000 por hora. Ajá. Primero, para seguirle el hilo a Luis, es fascinante también lo que nos está contando. Pero entonces de pronto me estoy imaginando, Luis, no sé si será muy exagerado, pero veo un gran mapa de compra de una persona, para un producto, para un servicio. Pero también a lo largo del día, en el momento en que estás hablando de cómo usa ese producto o esa aplicación o esa plataforma, me estoy imaginando mapas de compra diarios, por decirlo así, a partir del mismo producto, la misma plataforma. Reservo un hotel. Solo el hecho de pensar en la reserva ya implica un proceso solo para la reserva. Claro. Entonces hasta en eso tengo que yo, empresa, pensar desde el usuario final o desde la persona, ¿cómo hago para que esa experiencia solo en la reserva, solo en esa pequeña parte, sea altamente satisfactoria? Exactamente. Y al final, todo eso se va a ver reflejado, pues, en números. Claro, y esto es algo que me interesa también remarcar a la hora de cuando yo doy mi curso, es el diseño de experiencias de usuario, ¿no? O sea, lo que son softwares y demás, debe de poder medirse. Claro. Debe de existir una métrica que me diga a mí si funciona o no funciona. Si vende o no vende, si se reserva o no se reserva. Entonces, que te permita comparar tiempos, periodos, momentos. Exactamente. Si hablamos de mejora. Claro, exacto. Si hablamos de un e-commerce, por ejemplo, tenemos los funnels, ¿no? El embudo de compra. El usuario llega a la página principal, al detalle del producto, al checkout, demás. Claro. Debemos poder ser capaces como diseñadores interpretar estos funnels, estos números, estas métricas, ¿okay?
Porque de nada sirve diseñar muy bonito si no funciona. Si no se ve, entonces, si no se traduce en números. Y yo personalmente creo que el diseño debe ser bonito. Aquí pues, puede haber todo un tema de discusión, pero yo personalmente creo que el diseño debe ser estético, pero además funcional. Pero porque, exacto, es que acabas de agregarle la otra parte, funcional. Tiene que ser bonito para que llame la atención, para que el cerebro se detenga y además entonces funcione, que es la otra parte. Claro, para que genere confianza también. Por supuesto. Si vos estás reservando un tiquete de avión y entras a una página web que tiene pinta de que me van a estafar, probablemente es una web que funcione, probablemente es una web de una empresa seria, que está empezando, formal, seria, pero probablemente no vas a comprarlo. Desconfianza. Es desconfianza. Aquí yo creo que muchas cosas, hace 20 años tal vez no, pero ahora mucho entra por los ojos. Y es que tanta confianza te da esta plataforma, ¿no? ¿Cómo va a ser mi experiencia aquí? ¿No? Y todos esos puntos de contacto de cuando yo termino de experimentar con el producto, ¿no? O sea, yo realizo mi reserva, o más, volviendo un poco atrás, yo busco mi vuelo. ¿Okay? ¿Cómo es la experiencia de la búsqueda? Cuando reservo, ¿cómo es la experiencia de pagar? ¿No? Recibo un email de confirmación, no lo recibo, ¿me habrán cobrado o no me habrán cobrado? Todo esto engloba la experiencia de usuario. Claro. ¿No? Se envía un mail, se envía una notificación, te enviamos, no sé, un regalo, un cupón de descuento. O sea, todo. A mí me entra una pregunta, Víctor, bueno, hablamos de la investigación, pero cuando se cierra ese ciclo de investigación en el primer diamante, ¿cómo sabemos para diferenciar qué realmente es importante? ¿Cuáles serían las claves ahí para decir esto sí, esto no? Aquí eso es una buena pregunta porque... Ahora un poco de intuición personal. Sí. Aquí, cuanto más hablemos con usuarios, más nos vamos a dar cuenta de que vamos en la dirección correcta. Porque todas las personas, o al menos la gran mayoría, te van a ir indicando que ese es un problema. Claro. ¿No? Nosotros lo que necesitamos es validación. Claro. Porque empezamos con suposiciones. O sea, suponemos que el problema del usuario es este. Pero en el momento que empezamos a hablar con más y más personas, vamos a validar esa suposición, ¿no? Vamos a irnos acercando a ese pain point, a ese problema que tienen en el día a día a la hora de usarlo. De usar un producto, ¿no? De hacer una compra, de hacer una reserva, ¿no? O sea, por productos hay miles, pero al final lo que necesitamos es validar. Entonces, una vez validemos y sepamos que, bueno, 5 de 5 personas nos dijeron que ese es el problema, pues ya hemos logrado pues ir a la siguiente etapa, al siguiente step. Pero un poco gira en torno a esto, ¿no? Al validar todas esas suposiciones que tenemos pues durante toda la etapa de desarrollo. Hay un punto que me llamó la atención mucho de lo que nos decía Luis, y es que realmente tenemos dobles usuarios. O sea, esos que nos compran o que trabajan con nosotros externamente, esos internamente. Y ahí es que tanto debemos de investigar dentro de la propia organización como decir, funciones dentro de esta experiencia de departamentalización. O sea, con qué tantos departamentos debemos de ver quiénes juegan en ese juego. Con todos los que se puedan. Con todos los que se puedan. Hay que entender que el departamento, al menos como nosotros le llamamos, el departamento de producto, que involucra los product managers o project managers, como le queramos llamar, los diseñadores, los desarrolladores, es una minúscula parte de una empresa. De la organización. ¿No? Tenemos departamentos de servicio al cliente, departamentos que le llamamos de knowledge, ¿no? Que al menos nosotros le llamamos así, que es ese departamento que se encarga de desarrollar todo lo que son, por ejemplo, los centros de atención al cliente. Si un usuario quiere buscar en un blog acerca de nuestro producto,
hay 1000 departamentos, ¿no? O sea, depende del producto que en el que estemos trabajando, pues habrá departamentos para ciertas muy puntuales, para ciertas cosas, ¿no? Además del departamento de ventas, por ejemplo. Podemos tener departamentos de ventas, departamento comercial, y este departamento puede tener distintos niveles según el producto, según el portafolio. ¿no? Ajá. Nosotros tenemos entonces... Y ni se diga finanzas también. Claro. Es que al final la solución tiene que abarcar ambos puntos, ¿no? Tiene que abarcar la solución para el usuario, de cara al usuario. Pero, por ejemplo, si en mi empresa tengo un departamento que se encarga de servicio al cliente, ¿qué plataforma va a ver este usuario también, ¿no? Este agente de servicio al cliente, ¿no? Porque probablemente tenga otra plataforma para interactuar. Visualizar a esa persona como un cliente interno también que ocupa ese tipo de soluciones. Y esto es una parte. Luego está, por ejemplo, si hablamos con el departamento comercial, departamento de ventas, siempre es importante, si el objetivo de la empresa es aumentar ventas, ¿no? Y no lo estamos logrando, lo importante es aquí, por ejemplo, yo como diseñador, hablar con ciertas personas dentro del equipo de ventas y de nuevo, hacer las preguntas correctas para entender qué pasa, por qué no estamos vendiendo, qué ha comentado este posible cliente sobre la competencia. No, es que a mí me gusta su producto, pero yo uso tal. ¿Por qué? Porque me ofrece esto. Entonces, aquí hay información. Todo ese equipo de ventas, de comercial, tiene información potencial que nosotros podemos aprovechar para volver a aplicarla, ¿no? Para aplicar esto al diseño, a la seguimos entendiéndote de que la información y los datos están en la persona, están en el cliente, están en la calle. Exacto. Y dentro de la oficina. Sí, exacto. Sí, cuando digo la calle incluye este tipo de recomendaciones que estás dejando, toda esa área comercial que está en contacto con la calle. Claro. Pero que son nuestros. Claro. Que no nos está costando esa información. No. Al final es tiempo, pero es valioso, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros pasamos en nuestra empresa muchísimas horas hablando con nuestro departamento de servicio al cliente, ¿no? Pero eso es una parte, ¿no? Después el cliente tiene 1000 formas de contactarnos, ¿no? Tal vez tenemos un chat en la página web, ¿no? ¿Cómo analizamos todos esos chats, esos mensajes, para decir, tal vez la pregunta que más hemos recibido este mes es acerca de un problema con las facturas, ¿no? Pues aquí tenemos información, ¿no? Entonces, no solo hablamos con el agente de servicio al cliente, sino que tenemos datos que nos puede ofrecer este chat para analizar, ¿no? Pues resulta que hemos recibido este mes 50 requests, 50 solicitudes sobre mejorar nuestro servicio de facturas. Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender que el producto nos va a dar distintos puntos de información. ¿Sabe qué? Qué sencillo que soy, ¿eh? ¿Cómo me falta aprender, Roberto, por Dios? Cuando hemos ido estudiando de omnicanalidad, que es la palabrita de moda por lo menos aquí hoy, por supuesto que uno como que ahí lo debe tener, pero siempre yo en función de la persona y del cliente final. Pero ahora que oigo a Luis, la omnicanalidad en términos de investigación, no sé, también tiene que incluirse desde la empresa, analizando todo este tipo de... el Buyer Journey. Sí, claro, claro, totalmente. Roberto, empieza a escasear el tiempo. Y tenés como 5 preguntas. Todavía tengo preguntas. Todavía desde la jefe de producción no me ha mandado el mensaje. Pero me gusta mucho las 5. Sí, fíjate que... ¿cuáles serían los factores de éxito de experiencia de usuario? A ver, hay bastantes factores. Como te dije, validar es uno de ellos. ¿No? Nosotros validamos no solo a la hora de entrevistar a un usuario, pero cuando tenemos ya una posible solución, tenemos la posibilidad de hacer test de usabilidad, ¿no? Claro. Tenemos un diseño nuevo, tenemos a 5 usuarios y podemos preguntarles, ¿qué te parece esto? Un pretest. ¿No?
¿Cómo utilizarías esto? ¿Qué es lo primero que ves? ¿No? Y aquí igual, vamos validando. Pero después de esto, como mencioné anteriormente, nosotros deberíamos de saber medir esta experiencia de usuario, ¿no? Aquí hay, no quiero entrar demasiado en detalle, pero hay una serie de métricas con las que podemos medir toda la experiencia de una plataforma, ¿no? Aquí podemos hablar, por ejemplo, de una muy común que se utiliza es el NPS, ¿no? NPS, que es como a nivel de satisfacción de usuario. ¿Qué te parece la plataforma? Danos una calificación, danos feedback, ¿no? del servicio. Entonces, debemos de ser capaces, pues, de analizar toda esa información, ¿no? De en qué momento y en qué lugar de la plataforma podemos lanzar una encuesta, medir ciertas métricas o eventos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del tema de reservas de hoteles, ¿cuántas reservas se confirman? ¿Okay? ¿Con cuánta antelación se reserva, ¿no? Porque aquí tal vez hay un comportamiento que podemos decir, mira, los usuarios están reservando con 2 meses de antelación. Tal vez aquí podemos hacer algo, ¿no? Pero resulta que para tal fecha hay un evento y los usuarios están reservando con unas 6 meses de antelación, ¿no? Todo eso es información que podemos ir validando y analizando para al final, pues, llamarle exitosa a la experiencia de usuario, ¿no? Sí. Bueno, tenemos la conversión. La conversión es al final una de las métricas más utilizadas. Claro. Es muy utilizada, por ejemplo, en los e-commerce, ¿no? ¿Cuántas ventas podemos estar generando? Que es al final lo que le nutre de sangre al negocio, en términos de ingresos. Entonces, Víctor, aquí hay algo muy interesante. Luis nos dice que el proceso en experiencia de usuario es una investigación permanente, con métricas que debemos estar aplicando, y que muchas veces la percepción es que las empresas no lo hacen en la vida real. Creo que lo que hemos conversado también, a ver qué te parece, que como gerentes, como mercadólogos, como dueños, como empresarios, como emprendedores, nos pasamos apagando incendios. Sí, claro. Porque los que estás hablando es pura estrategia. Sí, por eso es importante que sepamos identificar lo que lo vas ahora, ¿no? Estos pequeños incendios, estas pequeñas llamadas de alerta. ¿Cómo identificamos en algún momento del ciclo de vida del producto que un 70%, 60% de nuestros usuarios se quejan de algo? Claro. Tenemos que saber identificar esas cosas. ¿Sí? Porque si no las identificamos, esto nos puede generar pérdidas. Sí, ¿no? Al final, al principio tal vez es una pequeña molestia para el usuario. ¿Sí? Pero si esto es una tarea que este usuario tiene que realizar todos los días, y no solo todos los días, sino 3, 4, 5 veces al día, esto va a generar fricciones. Entonces, cuantas más fricciones, menos usable, podemos decir, menos agradable va a ser este producto para esta persona. Entonces, lo que comentabas, creo que muchas empresas todavía no lo hacen. ¿Okay? Voy a poner un ejemplo. Creo que los bancos, por ejemplo, las plataformas en línea son muy complicadas y hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y es cuestión de hablar con los usuarios, ¿no? Y priorizar ciertas cosas. ¿Okay? Cazador de fricciones, te lo dije el otro día. Tenemos que aprender a cazar fricciones. Sí. A tu pregunta, quiero agregarle una más a Luis. Dale. Luis, cuando hablamos de servicio al cliente y cuando hablamos de experiencias, últimamente, por lo menos en clases, usamos modelos muy tradicionales y decimos, ok, vayamos a ver cómo resuelven tal situación o tal negocio empresas reconocidas que lo han hecho bien. Sí. Y entonces, muy clásico pensar en Amazon o pensar en Google en términos digitales o pensar en Disney en términos de entretenimiento. Pero si fuera por buscar también esos factores de éxito y esas empresas exitosas y plataformas exitosas, 1, 2, 3 recomendaciones, ¿qué se te ocurre? ¿Recomendaciones en cuanto a empresas específicas? Que hayan logrado alcanzar esos niveles de éxito a partir de esos diseños de experiencia.
Sí. Creo que podemos hablar de Apple. Ajá. Apple creo que a nivel de experiencia de usuario ha logrado algo que muchas empresas no han logrado. Hay una conferencia muy interesante que a mí me encanta, es de un investigador que se llama Simon Sinek. Ajá. Y él hace una comparación entre empresas tecnológicas que fabrican computadoras. Y él compara Apple con el resto, ¿no? Y es que dice que Apple produce sus computadoras, ¿no? Fabrica sus computadoras desde el core, ¿no? Desde el algo que motive a las personas, ¿no? No es el qué, es el por qué estamos haciendo. ¿Okay? Que sea impactante. Claro, algo que motive a las personas. Y no es el producto como tal. O sea, no me vendas una funcionalidad, no me vendas la computadora más rápida y más eficiente, porque todas pueden hacer lo mismo. Claro. Sino él habla de que vendeme una computadora que me va a motivar a mí a solucionar mi día a día, ¿no? A la experiencia, ¿no? Sí. Porque al final la computadora, yo por ejemplo, yo uso Mac, pero porque me gusta la experiencia de Mac. Pero yo podría diseñar la misma interfaz con una PC. Yo podría hacer el mismo trabajo, ¿no? Pero a nivel de experiencia, la Mac me facilita muchas cosas, ¿no? Hay todo un ecosistema, y puedo conectar mi teléfono, mis AirPods, ¿no? Entonces, ahí viene la experiencia, ¿no? Todo se sincroniza, todo es más fácil conectarlo y la experiencia es una sola. Se nos acaba el tiempo, pero voy con la última pregunta que no me la puedo aguantar. A ver. Es, en experiencia de usuario, inteligencia artificial y metaverso, ¿qué nos espera para terminar? A ver, en cuanto a inteligencia artificial, yo creo que estamos empezando. Hay empresas muy grandes que están invirtiendo muchísimo dinero en esto, por la simple y sencilla razón de que es eficiente y es práctico, ¿no? El problema es que, bueno, muchas personas han llegado a pensar que la inteligencia artificial va a sustituir a los diseñadores, va a sustituir a los trabajadores, etc. Creo que no estamos ahí ni cerca, ¿no? Falta rato. Empezando porque se necesitan personas para diseñar estas plataformas, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Alguien tiene que entrenar estas plataformas. Entonces creo que estamos empezando. Creo que la inteligencia artificial es una enorme herramienta, ¿no? Al principio yo era un poco susceptible al utilizarla en diseño, ¿no? Pero resulta que es súper útil si la utilizamos bien, ¿no? Si utilizamos lo que es la inteligencia artificial para ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos muchísima información y queremos sintetizar? Queremos sacar los 5 puntos más importantes de estas 20 entrevistas de usuarios. Inteligencia artificial te va a ayudar a reducir horas de trabajo. Probablemente esos 15 días se acorten en términos de horas. Sí. Entonces, yo creo que depende un poco de cómo utilicemos estas plataformas, ¿no? Y entender que el beneficio que nos puede dar es practicidad, es tiempo, costos. Entonces, yo lo veo de esa manera. Hay que quitarnos un poco ese chip de que los robots nos van a sustituir. Qué susto, qué miedo. Sí. Porque al final son solo una herramienta, ¿no? Y muy sinceramente, no todas las empresas pueden costearlo. Claro. Porque es muy caro también. Desarrollar inteligencia artificial es sumamente caro. Requiere contratar a personas muy capacitadas para esto. Entonces, siempre va a haber empresas que necesiten un diseñador, un programador. Los modelos tradicionales. Los modelos tradicionales, claro. Exactamente. Yo lo veo como eso. Yo lo veo como una herramienta más que si sabemos utilizarla, pues nos va a dar muchísimos beneficios. Roberto. Sí. Y U-Latina tiene a Luis Brenes más tarde. Exactamente. Hoy vamos a estar dando una charla a las 6 p.m. sobre experiencia de usuario. Bueno,
llegamos al final, don Víctor. Les agradecemos a todos ustedes por habernos visto. Por favor, compartan el programa y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. A mí me da lástima llegar al final del programa porque Roberto se pone todo serio y hay que irse, pero ha dado muchísimo gusto, como siempre, una nueva semana tener un invitado de la talla y el nivel de Luis Brenes, que hecho un chiquillo me ha enseñado. Nos ha enseñado 10 años que no sabía. Desde muchas gracias, Luis. Barcelona, España. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, muy amable, Luis. Muchas gracias. Por allá.